hay dos aspectos muy importantes que van a ser tratados en esta audiencia. Primero, si la modalidad con la cual se emitió es correcta, porque las leyes no se emiten con decreto de urgencia. Un cambio tan radical y un cambio que afecta a millones de personas, porque es un derecho muy importante, el derecho a la ciudadanía, afecta a millones de personas y no puedes hacer un cambio de este tipo con una especie de DNU argentino, ¿no? Con un decreto ley, que es un decreto pensado para situaciones de emergencia, de urgencia. ¿Por qué? Porque es un decreto que no pasa inicialmente por la Cámara. El gobierno emite el decreto y luego digamos, se valida, entre comillas, en las cámaras. Pero claro, el proceso de validación es totalmente diferente porque los tiempos son diferentes, porque hay solo 60 días para hacerlo y porque es muy difícil que no se convalide un decreto que ya ha sido emitido, ¿vale? Entonces, se cuestiona primero si la modalidad fue correcta, si se pudo hacer de otra manera, por qué no se hizo de otra manera, por qué no se hizo en un procedimiento con un proyecto de ley, como había varios proyectos de ley que nunca fueron tratados en las cámaras, por qué no se hizo de esa manera. Y segundo, el segundo aspecto fundamental, que es lo que la primera cuestión que eleva el Tribunal de Torino, es el hecho de que es retroactiva, ¿vale? Retroactividad. Aunque ellos en la normativa intenten hacerlo pasar como otra cosa, es una normativa que es retroactiva, porque afecta a quien ya tenía adquirido ese derecho. Y eso no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho la Corte Constitucional, lo ha dicho la Corte di Cassazione, diciendo que es un derecho imprescriptible, es un derecho que se adquiere en el momento del nacimiento, con lo cual era un derecho que ya había sido adquirido por todos esos descendientes, ¿no? Y lo que hace la normativa es quitarles algo que ya tenían. Es retroactiva, claramente. No es que diga, a partir de mañana, los que nazcan mañana ya no podrán hacer la solicitud. Eso hubiera sido correcto. O, por Claro. ejemplo, que hubieran dado una ventana de tiempo. A partir de aquí a un año, quien no haya hecho la solicitud se quedará fuera. O sea, cambiamos la normativa, pero damos la posibilidad de todos los que tienen ese derecho poder activarlo, ¿vale? Durante un periodo de tiempo. Ninguna de las dos opciones se dio, ¿vale? Y eso es lo que se va a cuestionar el día 11. Si no ¿No? se hubiera hecho la solicitud, la elevación, ¿vale? de la solicitud de inconstitucionalidad por parte del Tribunal de Torino, todos los recursos que se presentaron sucesivamente a la emisión, primero del decreto y luego de la norma de la ley, si llegaban delante de un juez que no lo veía claro, lo podía directamente rechazar. Ese era el riesgo muy grande que se corría en los primeros meses. De hecho, yo no presenté recursos hasta finales de este verano, porque hasta que no tuvimos diferentes cuestiones, preferí esperar, ¿vale? Porque si tú presentas un recurso de inconstitucionalidad delante de un tribunal, como puede ser los que sabemos que ya venían no siendo tan, digamos, permisivos, lo que te puedes encontrar es con un juez que dice, yo no voy a hacer ninguna solicitud de inconstitucionalidad y rechazo el recurso porque considero que la normativa es correcta y no tienes derecho a hacer la solicitud. Ese era el riesgo más grande que existía hasta que se elevó la cuestión. Porque en el momento en el que se eleva la cuestión y en el que la Corte Constitucional tiene que entrar a ver esta cuestión, no puede haber ningún juez en toda Italia que diga te lo rechazo de plano. Porque justamente Porque ya se puso. porque ya se ha puesto en cuestión y porque lo que hacen los que están haciendo lo estamos haciendo todos los colegas es pedir un rinvío, que es un aplazamiento, hasta que la Corte decida, porque no eres tú, juez de primera instancia, el que tiene que decidir, es la Corte y luego tú te tendrás que adecuar a lo que diga la Corte. Por eso es tan importante que haya salido tan rápido, porque si no, hubieran podido haber millones de rechazos en los diferentes tribunales. El día 31 de julio salió esta sentencia de la Corte Constitucional que nos dio más pie
a presentar recursos, porque tenemos un mínimo de seguridad jurídica en este momento presentando un caso, porque sabemos que no nos lo pueden rechazar por ahora, hasta que no haya una decisión de la Corte. El juez lo único que puede hacer es esperar, por un lado, y por otro lado tenemos digamos, un precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional que es bastante positivo. Esta es la situación hoy en día.